Buenas noches a todas y todos. Yo le quiero decir que estoy un poco asustado, o en todo caso estoy un poco nervioso de estar acá. Efectivamente, como decía al comienzo Juan, estamos al tanto de este espacio desde su fundación. Hablo en plural, no como no apelando al plural majestático de los reyes y las reinas, sino pensando en comuna argentina. De hecho, estamos al tanto, hay varios compañeros y compañeras de comuna que están también acá, que cuentan lo que pasa acá, el tenor de las conversaciones, de los debates. Hicimos también varias acciones en común, valga la redundancia, ¿no? Hoy que se cumplen los 150 años de la comuna, ¿no? Hoy hace 150 años fue la toma de París. Y estoy un poco nervioso, pero también estoy contento de estar acá, agradecido con la invitación, por cierto, y agradecido con la posibilidad de debatir sobre estos temas que son poco conocidos en la Argentina. Eso no habla bien de mí. Habla, digamos, de la situación de la Argentina, de este querido país y de su campo intelectual, científico y académico respecto del tema mafia o del tema mafias, ¿sí? Porque en realidad hay muchas mafias italianas. Yo voy a hablar de una de ellas, que es la mafia calabresa, que es la 'ndrangheta, una palabra que en la Argentina no se puede pronunciar por alguna razón, sobre la cual tendremos que reflexionar, sobre el por qué no podemos no podemos enunciar esa palabra correctamente, no es 'ndrangheta, no es la dragheta, es 'ndrangheta, ¿sí? Es curioso que no se pueda pronunciar esa palabra, porque la lengua nacional argentina está atravesada por múltiples influencias italianas y múltiples influencias de los dialectos de Italia y múltiples influencias de los dialectos del sur de Italia, casualmente, y de muchas palabras que vienen del dialecto calabrés. El lunfardo está lleno de palabritas que vienen del dialecto y que usamos comúnmente en la lengua nacional, pero en 'ndrangheta, por alguna razón, tenemos una negación frente a esa palabra. Y también tenemos cierta negación, luego voy a decir por qué, respecto de los fenómenos mafiosos, ¿sí? Ahora que lo escuchaba Amado, él ya contó un montón de cosas que yo pienso decir, pero dijo una cosa interesante que nos ayuda a pensar qué es la mafia y cuando hablamos de mafia, ¿a qué nos referimos? Hoy voy a tratar de desarrollar varias definiciones, pero escuchándolo a Amado, creo que una definición plausible de mafia es el acaparamiento privado, ¿sí? El acaparamiento privado de los bienes públicos. O sea, cuando estamos frente a un acaparamiento privado de bienes públicos, estamos frente a un mecanismo mafioso. Digamos, como primera definición que se me ocurrió al escucharlo a Amado. Ahora bien, primero de todo quiero decirles que lo que pude pensar acerca de los hechos mafiosos, de la razón mafiosa en la Argentina, es porque entre el 15 y el 19, que son los años básicamente del gobierno de la Alianza Cambiemos, el pueblo argentino luchó, ¿sí? O sea, fui capaz de pensar estos temas porque en la Argentina hubo lucha y resistencia frente al macrismo. O sea que al macrismo, como dijo alguna vez María Pía López, nos obligó a reforzar la organización popular. Y puesto que luchamos, puesto que nos reforzamos en los términos de la organización popular, pude pensar estos temas y algunos se los voy a presentar, digamos, algunas emergencias se las voy a presentar hoy. Y de hecho, otra frase con la cual me gustaría empezar esta conversación es una frase de un alto vértigo filosófico, de uno de los grandes filósofos argentinos que era León Rosichner, que es León Rosichner, ¿no? Él que decía, la filosofía piensa cuando el pueblo lucha. O sea, si el pueblo no lucha, la filosofía está incapacitada para pensar. Bueno,
Entonces digo, eso como introducción. Ya sabemos que el macrismo fue un momento fatídico, sigue siendo un momento fatídico, porque el macrismo no se ha borrado de lo que llamamos la política, la convivencia, la vida en común, la historia política nacional. Fue una experiencia de destrucción, de descalabro popular, y además yo creo que podemos pensar en el macrismo como un dispositivo político, como un organismo político que hizo el mal en nombre del bien. Ahora bien, en cuanto a la teoría del Estado, del gobierno de la Alianza Cambiemos, yo creo que es una teoría del Estado muy, muy compleja realmente, porque tiene muchas dimensiones que se mueven en ese organismo. O sea, tiene emergentes oligárquicos. Luego tiene esa teoría del Estado, si hurgamos en ella podemos encontrar derivas dictatoriales. De hecho, muchos cuadros civiles de la última dictadura formaron parte del gobierno de la Alianza Cambiemos. Tiene componentes fascistas también, latencias gorilas, emergencias neoliberales, betas neoliberales, de dimensiones neocoloniales. Zaffaroni habla permanentemente, refiriéndose al macrismo, de neocolonialismo. Bueno, cada vez que durante el 15-19, cuando todavía podíamos militar en la calle, en la plaza, cantábamos ese mantra, patria sí, colonia no, lo que estábamos diciendo de alguna manera era formular una denuncia frente a un sistema neocolonial, o tardocolonial, como dice Zaffaroni. Luego esa teoría del Estado también tenía un sentido común golpista. Me refiero a los golpes de Estado latinoamericanos del siglo XXI. ¿Dónde encontramos ese sentido común golpista? En esa foto donde lo vimos a Macri ir a legitimar al penúltimo golpe de la historia política latinoamericana. Macri se trepó a un avión, fue a Brasil y se sacó una foto con Temer. Legitimación de uno... No del peor golpe del siglo XXI, sino de uno de los peores. El peor fue el golpe en Bolivia, país ahora, por suerte, recuperado por el masismo. Luego también esa teoría del Estado tiene un sentido peronista. Hoy en día diríamos bernista, ¿no? Bernesco, berniano. Y finalmente creo que en esa teoría del Estado hay lógicas o una razón mafiosa, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de una mafia, de la mafia calabresa, la 'ndrangheta, le decía, que como trataba de decir antes, es una palabra que por alguna razón no podemos pronunciar. Tenemos una gran dificultad colectiva para pronunciarla bien. Los y las lingüistas en algún momento nos tendrán que explicar por qué. Bueno, yo creo que esa es una categoría apropiada para explicar algunas cosas que sucedieron entre el 15 y el 19 y que siguen sucediendo hoy en día también. De hecho, hoy voy a hablar de dos cosas. De la deuda, ¿sí? De la deuda frente al Fondo Monetario Internacional. Acá hay muchos economistas y muchas economistas, me disculparán porque no soy un especialista ni mucho menos. Y luego quiero hablar de los servicios secretos, de las auscultaciones mafiosas durante la época macrista. Bueno, Amado acá, cuando decía leer mi librito en la cárcel, fue uno de los afectados de esas escuchas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de 'ndrangheta y de mafia, ¿de qué hablamos? Pero en la Argentina concretamente, hablamos de una organización socioeconómica de tipo criminal que se ha ubicado en el Estado. Las mafias en Italia tienen más o menos 2 siglos de historia. Y en Italia, las distintas mafias que hay siempre tuvieron una interlocución con el Estado regional, con los Estados regionales, con el Estado nacional, pero en ningún momento de los casi 200 años de historia que las mafias tienen en Italia, en esos 200 años nunca pretendieron copar el gobierno, el Estado nacional. Eso, hasta donde yo sé, ha pasado solo en la Argentina. Entonces, por eso hablo de una organización socioeconómica de tipo criminal que se ubicó en el Estado. Entonces, cuando una organización con comportamientos mafiosos se legaliza a través de una herramienta política, que puede ser un partido político o, qué sé yo, un frente como la Alianza Cambiemos, y gana una elección, ¿qué empieza a pasar? Empieza a dictar leyes y empieza a dictar valores desde el propio aparato estatal, desde el Estado. Y cuando una organización despliega una razón mafiosa, una lógica mafiosa desde el aparato del Estado, yo diría que pasan 3 cosas.
La primera cosa que pasa es que la independencia de la justicia mengua, la justicia se descalabra. Y entonces, por ejemplo, aparece el lawfare, ¿no? Que es una palabra que escuchamos permanentemente y que nosotros usamos permanentemente en las conversaciones comunes. Lawfare, pero con componentes mafiosos. Miren, les hago 2 ejemplos. El lawfare con componentes mafiosos lo padecieron la vicepresidenta en el cuerpo de su hija, y ahora, semanas pasadas, lo padeció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la persona de Soledad Kereilak, de su esposa o su compañera. Bueno, un lawfare que ataca los componentes de la familia. Para las familias son fundamentales. Las mafias, el poder de la mafia se monta sobre la familia nuclear del capobastone, como se dice en italiano, o de vos, ¿sí? Luego con el lawfare aparecieron y están presos políticos a roletes, que además, digamos, el gobierno que apoyamos y el gobierno que hemos apoyado, me refiero al gobierno del Frente de Todos y de Todas, lamentablemente hasta el día de hoy no ha podido resolver. Entonces, de esto que desciende, digamos, de que la justicia mengua, que en la Argentina y una parte de América Latina, una parte por lo menos conspicua de América Latina, la ley, ¿sí? La ley con L mayúscula, es una herramienta que está puesta al servicio de la venganza y al servicio de pasiones políticas que son realmente oscuras. Segundo, la economía se vuelve en contra del pueblo. Entonces ahí aparece la deuda, aparece una depredación económica. Y el tercer elemento que aparece cuando una mafia copa el Estado es que la credibilidad de la acción política, por lo menos con un sentido socializante, vitalista, humanista, esa acción política se esfuma. Y la función protectora del Estado de Derecho se quiebra, al menos se quiebra para las grandes mayorías. Ahora bien, eso pasa cuando una organización socioeconómica de tipo mafioso copa el Estado y empieza a hacer política desde el Estado. Luego, cuando hablamos con Edgardo, cuando me invitó muy amablemente a esta charla, él me tiró un título que era Mafia y Neoliberalismo. Ahora bien, ¿cuál es el vínculo entre la mafia y el neoliberalismo o la mafia y el capitalismo? La mafia la podemos imaginar como un catalizador del capitalismo. O sea, del capitalismo postindustrial, del capitalismo de mercado, o incluso lo digo mal, del capitalismo digital, ¿no? Que es un capitalismo agresivo. La mafia, ¿qué hace? Se nutre del capitalismo y también le presta una gran utilidad. ¿Cuál es la utilidad que le presta la mafia al capitalismo? Básicamente le presta el germen de la ilegalidad metido en todos los tejidos de la legalidad. Esto es fundamental. Cuando hablamos de mafia, hablamos básicamente de este principio. Del germen, del elemento de la ilegalidad metido en todos los tejidos posibles del Estado de Derecho y de lo que llamamos legalidad. Luego también le presta la violencia, básicamente como actividad y como herramienta estructurante de la organización mafiosa. Todas las organizaciones mafiosas tienen una herramienta fundamental que es la violencia privada, que en la Argentina ha sido estatalizada. Y además, sobre la base de la violencia, toda mafia articula una ideología berreta, primaria, pero también muy potente. O sea, nosotros los otros. Están los mafiosos, digo todo en masculino porque básicamente la mafia está conducida mayoritariamente por hombres, aunque las mujeres también tienen un poder, un papel preponderante. Bueno, cuando hablamos de mafia, hablamos de la herramienta de la violencia privada, que en la Argentina se estatalizó, y sobre esa herramienta se constituye de las personas que saben usar la herramienta de la violencia y de los demás que no sabemos usarla, ¿no? Entonces, una ideología binaria. Nosotros y los débiles, así nos llaman. Ahora bien, la mafia y la 'ndrangheta, en lo específico, es un mundo. Quiero decir, tiene sus valores, su modo de ser, su manera de pensar, una educación inclinada hacia la violencia y también una emotividad barrada. Acá también hay muchos psicoanalistas y muchas psicoanalistas, así que trataré de ser prudente. Pero la emotividad barrada.
Miren, en cuanto a la emotividad, quiero contar una cosa. Saben ustedes que hace poco tiempo salió un libro hecho por un periodista que se llama Santiago O'Donnell, que es un periodista de Página 12, que escribió un libro cuyo título es Hermano. O sea, un libro que está hecho sobre la base de unas 10 horas de entrevista donde O'Donnell entrevista a uno de los hermanos de Mauricio Macri, que es Mariano Macri. Le quiero citar dos líneas de ese libro. Mariano Macri, que dice de su hermano Mauricio, no del presidente, de su hermano, dice: pensaba yo, ¿cómo era posible que fuese tan frío, tan hijo de puta? Me fui dando cuenta de que en realidad él no era un tipo de sentimientos. Pensaba, no puede ser, este tipo las hizo todas, nunca tuvo la capacidad de amar. Digo, tened que decir de una persona nunca tuvo la capacidad de amar. En muchos aspectos era realmente un psicópata. Fin de la cita. Bueno, este pequeño fragmento lo quiero poner en paralelo con unas reflexiones de una socióloga alemana, pero que vivió durante mucho tiempo en Calabria, de donde viene la familia Macri, donde yo mismo he nacido. Una socióloga alemana que se ocupa de sociología y conoce muy bien Calabria y se ocupó básicamente durante 50 años de su experiencia profesional. Fue mi profesora en la Universidad degli Studi della Calabria, como decía Juan al comienzo. Se ocupó básicamente de estudiar la mafia, la 'ndrangheta y en los últimos 20 años la violencia. O sea, investigaba sobre una herramienta que era la violencia. Bueno, ¿qué dice esta socióloga que se llama Renate Siebert o Siebert? En cuanto, por ejemplo, a la 'ndrangheta y a esa emotividad barrada. Decía lo siguiente, cito a esta socióloga: a través de los colaboradores de justicia sabemos de la frialdad de los hombres de mafia, un congelamiento de los sentimientos y de las emociones y una sustancial ausencia de sentimiento de culpa forman parte de la normalidad mafiosa. Yo leo estos dos fragmentos y se me viene la cara de Macri, ¿no? Con sus dos ojitos azules. Quiero decir que acá estamos frente a ¿qué cosa? Estamos frente a un tipo de constitución psicológica que me parece que debemos estudiarla en función de un sistema cultural que yo llamo un sistema cultural mafioso. Quiero decir, ese sistema cultural, ¿de qué requiere? Requiere de frialdad, de indiferencia en la manipulación de la violencia y de la muerte, o si quieren del tánatos. Digo, lo que hizo el macrismo en la Argentina durante 4 años no tiene nombre. Digamos, para hacer lo que hizo el macrismo o la Alianza Cambiemos, por lo que concierne al campo popular o a la grande mayoría nacionales, digo, qué sé yo, si no sos un psicópata, no en términos, digamos, personales, sino en términos políticos, te queda corto. Entonces, ese sistema cultural, el sistema cultural mafioso, ¿de qué requiere? Requiere de frialdad, requiere de indiferencia, en la manipulación de la violencia y de la muerte, de la manipulación de la violencia y del tánatos. Porque la Alianza Cambiemos es un sistema político, es un poder político efectivamente tanático, por lo que concierne a su relación con lo que llamamos el campo popular. O sea, que la violencia mafiosa, ¿qué es? Es un hábitus que estructura, que determina las relaciones con los otros. En Italia, esto se ha estudiado muchísimo realmente. Hay catervas de psicólogos y psicólogas, psicoanalistas y psicoanalistas que efectivamente se refieren y estudiaron la psiquis mafiosa. De hecho, existe un libro que fue publicado hace relativamente poco, hace unos 20 años más o menos, que se llama en italiano La psique mafiosa, o sea, la psiquis mafiosa. ¿Por qué digo esto? Porque lo que llamamos psicología argentina o psicología nacional en algún momento deberá empezar a estudiar esa frialdad de Macri, esa emotividad barrada, de la cual hablaba su propio hermano, pero que nosotros y nosotras la padecimos cuando desplegaron su set de políticas a lo largo de los 4 años en que gobernaron. Estos dos muchachos, esos dos señores que escribieron La psique mafiosa, se llaman Lo Cocco y Lo Verso. Le parece un chiste, pero no lo es. Lo Cocco y Lo Verso. Ahora bien, cada vez que decimos mafia, incluso cuando pronunciamos esa palabra un poco inconscientemente, cuando usamos esa palabra ambiguamente, ¿no? Como lo hizo, creo, Juan, ¿no? Que usó esa palabra. La mafia
de Edenor y Edesur, ¿no? O la mafia de los tacheros, que no es ni mafia ni apela a los tacheros. Bueno, cuando usamos la palabra mafia, ¿qué nombramos? Nombramos básicamente a un doble Estado oculto, paralelo de alguna manera al Estado legal, pero paradójicamente en permanente diálogo, en permanente situación discursiva y en permanente vínculo de poder con lo que llamamos el Estado de Derecho, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué a la mafia y al 'Ndrangheta lo específico le interesa el Estado? Básicamente porque el Estado es fuente de negocios. Segundo, es fuente de poder y además le permite blanquear el dinero que viene de los ámbitos de la ilegalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la mafia? Acosa la democracia, coloniza la democracia, la descalabra, la quiebra y la convierte en otra cosa. La convierte en otra cosa, por lo menos respecto de el sentido etimológico de la palabra democracia y de una práctica humana, vitalista, popular, ¿no? Gobierno del pueblo, ¿no? Eso lo quiebra cuando la coloniza. Ahora bien, cuando hablamos de mafia, yo creo que hablamos siempre de 3 dimensiones. Ahora voy a decir cuáles son. Esas 3 dimensiones se entrecruzan permanentemente. La primera dimensión es la organización de la estructura represiva. Eso en la Argentina por lo menos tiene un nombre, Bullrich. Segunda dimensión, organización de la teoría de la información y la comunicación. Y ahí tenemos telecomunicaciones, medios y servicio de inteligencias. Digo, ¿por qué Macri hoy en día puso capitales en La Nación? Una de las mediaciones más, como decía el viejo David Viñas, acá el amigo Rinesi lo recordará porque lo recordamos muchas veces, ¿no? Cuando hablaba de La Nación, decía una de las mediaciones más representativas del imperialismo en la Argentina. Bueno, yo no sé si hoy en día es una de las mediaciones más representativas del imperialismo en la Argentina, pero en todo caso, digamos, como dice Verbitsky, forma parte de la trifecta de los grandes medios que atacan permanentemente al gobierno. La Nación, Infoemba, como dice irónicamente la lengua de Verbitsky, Infobae y obviamente Clarín, ¿no? Y luego la tercera dimensión es la instauración de una economía criminal. Cuando digo economía criminal me refiero a una economía que es legal y ilegal al mismo tiempo, ¿sí? Ilegal y legal. Y esa es la economía criminal. Bueno, la 'Ndrangheta no es solo un fenómeno criminal, sino que también un instrumento de promoción social, un modelo. A mí me gusta pensarlo como una cultura, un comportamiento, una lengua que finalmente tiene muchas formas misteriosas del secretismo. No se lo voy a contar ahora, porque será para otra conversación, pero a través de ciertos códigos mafiosos secretos, creo haber podido analizar cómo se le persignó Macri en el Te Deum de 1917 y 2017, disculpen, y 2018, donde se hacía mal la señal de la cruz. Y todo el mundo se rió diciendo, este boludo ni siquiera sabe persignarse. No, si mis hipótesis no están equivocadas, no es que se estaba persignando mal, sino que estaba mandando un señal secreto en función de esa lengua. La mafia también es una mitología. Hay un sistema mitológico impresionante en el sistema cultural ndranguetista mafioso. Hay 3 caballeros españoles que en 1500 llegan al sur de Italia, a una isla preciosa, que hoy en día la conduce un alcalde comunista que estudió muchos años de su vida, a la 'Ndrangheta, que fue presidente además de la Comisión Parlamentaria Antimafia de la República Italiana. Bueno, se llama la Isola di Favignana. Bueno, esos tipos llegaron ahí, se internaron en esa isla durante 29 años y escribieron los códigos mafiosos. Tienen 3 nombres, Osso, Mastroso y Carcañoso, y cada uno de ellos fundó la Cosa Nostra en Sicilia, la 'Ndrangheta en Calabria y la Camorra en la zona de Nápoles y de Campania. Quiero decir, y también es un poder, o sea, todas estas dimensiones que la repaso rápidamente, ¿qué es lo que configuran? Una visión del mundo. Ahora bien, si atendemos a un hombre que ha estudiado la mafia toda su vida, se llama Enzo Ciconte, es calabrés, pero es un historiador, fue profesor durante toda su vida en La Sapienza, en Roma, y dice lo siguiente: la 'Ndrangheta, donde quiera que se mueva, reproduce exactamente lo que ha dejado en Calabria.
Hoy en día la mafia, la 'ndrangheta, tiene familias en los 5 continentes que configuran el sistema mundo, diría Wallerstein, ¿no? Básicamente porque Italia, y sobre todo el meridione, la historia del meridione de Italia, le produjo un montón de emigraciones forzadas por razones de hambruna, por razones de pobreza, pero también por razones políticas. Bueno, y esas familias se desparramaron hacia el mundo, del sur de Italia y de Calabria, hacia el norte de Italia, hacia el resto de Europa, pero también hacia los demás continentes. Hay familias ndranguetistas, calabresas, prestigiosas en Australia, y las hay también, me parece a mí, si mis hipótesis no son erradas, en la Argentina. Luego, otra palabrita, dialéctica. La 'ndrangheta es una organización unitaria y sintetiza básicamente tradición y futuro. Bueno, a esas 2 dimensiones, ¿por qué digo dialéctica? Porque las funde en una oposición dialéctica. Tradición y futuro, antiguo y moderno, arcaico y global, bueno, dialécticamente, ¿qué producen? Un fenómeno cultural, criminal, capaz de violencias inauditas. En la Argentina, esas violencias la desplegó Burrich, aunque no exclusivamente. Luego, negocios de todo tipo y poder. Cuando hablo de poder, no quiero ser descarnado, pero efectivamente estoy sugiriendo el poder político. Luego, la estructura. ¿Cómo se estructura la 'ndrangheta? Tiene una estructura doble. La integran la sociedad menor y la sociedad mayor, ¿sí? Así la llaman los mafiosos. Bueno, en la sociedad menor, ¿quiénes están? Están los matones, está el matonaje. O sea, la sociedad menor tiene un perfil básicamente criminal militar. En cambio, en la sociedad mayor, ¿sí?, están los grados superiores de la sociedad y tiene un perfil criminal empresarial. Bueno, estas 2 sociedades, la sociedad menor y la sociedad mayor, establecen entre ellas una dialéctica. La sociedad mayor, ¿cómo lo entiende al Estado? Lo entiende básicamente como una estructura que debe ser copada, que debe ser ocupada, o una estructura con la cual básicamente se tiene que aliar. ¿Por qué? Básicamente porque el Estado a la mafia le permite legalizar la organización criminal, le permite legalizar el poder, le permite legalizar los negocios y le permite legalizar en general toda su organización. En cambio, la sociedad menor al Estado lo entiende teóricamente como un enemigo. ¿Por qué? Básicamente porque la estatalidad con la cual se choca es la estatalidad de las fuerzas del orden, ¿no? Es la estatalidad de la policía. Bueno, en la Argentina, para entender la dialéctica entre esa sociedad menor y esa sociedad mayor, yo creo que hay que poner 2 apellidos y la dialéctica que establecen entre ellos, D'Alessio y Stornelli. D'Alessio, sociedad menor; Stornelli, sociedad mayor. Bueno, ¿qué tipo de hombres revistan en la mafia? Bueno, en la mafia y en la 'ndrangheta en lo específico revistan hombres invisibles. ¿Qué quiere decir hombres invisibles? Hombres que se ocupan de establecer vínculos entre el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de las instituciones legales y el mundo de la ilegalidad. Ahora bien, cuando digo invisibles, no hay que pensar que estamos hablando de fantasmas, sino que estamos hablando de hombres, de sujetos, que no es que no puedan ser vistos, sino que lo vemos, lo conocemos, sabemos sus nombres, sus apellidos, pero que son sujetos que, siendo vistos, invisibilizan su función real. Stornelli es un fiscal de la nación, es un fiscal federal. Ahora bien, ¿es solo un fiscal federal? Digamos, si atendemos básicamente a las investigaciones que está llevando en Dolores Ramos Padilla, deberíamos decir enfáticamente que no. Digo, D'Alessio, ¿quién es? ¿Sabemos a ciencia cierta quién es D'Alessio? Si laburaba para el Ministerio de Inseguridad, si era un periodista, si era un falso abogado, si laburaba para la DEA, no lo sabemos. Bueno, esa es la invisibilidad, que siendo vistos esos hombres, tienen una función específica que no es reconocible. Luego, la economía ilegal. Bueno, por lo que concierne a la ilegalidad, la estructura mafiosa está puesta al servicio básicamente del contrabando de armas, del tráfico de personas y del contrabando internacional de droga. Además, contrabando internacional de droga que sigue no la vía de la seda, sino la vía de la soja.
o la vía de los porotos. En los grandes containers que se pueden ver en los grandes puertos de Zárate, Buenos Aires, Puerto Madryn, Bahía Blanca, esos grandes containers que a través de la mal llamada hidrovía sacan porotos o soja, se pueden meter 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 25 kilos, 50 kilos de cocaína o de pasta base de coca, ¿sí? De hecho, la 'Ndrangheta hoy en día es el cártel de distribución más importante de Europa. No produce cocaína, sino que distribuye. ¿Y dónde la compra? En 3 lugares: en Afganistán, en Oriente Medio y en América Latina. Básicamente, cuando digo América Latina me refiero a Colombia, me refiero a Perú, a Bolivia y a México. Ahora bien, pero sobre todo a Colombia y a México. No es tan fácil sacar la cocaína de un puerto colombiano, porque todo el mundo sabe que Colombia está llena de Pablo Escobares, ¿no? Que no son los Pablo Escobares tan simpáticos que nos mostró la serie El Patrón, sino el tipo que básicamente comercian muerte, ¿no? Entonces, si un container sale de un puerto de Colombia, llama mucho la atención al llegar a Europa. Entonces, el polvo blanco, el oro blanco, en vez de salir de puerto de Colombia, sale de otro puerto de América Latina. ¿Cuáles son esos puertos en general? Uno es el puerto de Santos, en Brasil, y en la Argentina hay 3 puertos, según, no mis investigaciones, sino según las investigaciones de la policía que se ocupa del narcotráfico en Italia. Son Zárate, Buenos Aires, y por eso el macrismo tuvo mucho interés en el puerto de Buenos Aires, que trató de sacar de la ciudad y ponerlo, trató de sacárselo a la nación para ponerlo dentro del ámbito de la ciudad, cuando veían que perdían las elecciones, y el tercer puerto es el de Bahía Blanca. Bueno, luego, en cuanto a los negocios legales de la mafia y de la 'Ndrangheta, son básicamente los negocios más inverosímiles: fruta, verdura, flores, equipo de construcción, fútbol, cadena de restaurantes, cadena de bares. Y en cuanto a la cadena de restaurantes y de bares, ahora estamos todos y todas encerrados y encerradas, pero cuando podamos volver a salir de vuelta, los y las invito a que cuando volvamos a caminar por las calles de Capital Federal y por las calles de la provincia de Buenos Aires, miren cuántos restaurantes y cuántos bares hay que en el título, en la fachada, y le ponen luces, dicen mafia, Cosa Nostra, Camorra, Mano Negra, o tienen una ambientación de tipo El Padrino. Uno está en la calle Corrientes, casi Scalabrini Ortiz. Luego, otros rubros legales de la mafia, ¿cuáles son? Sanidad privada, reciclaje de basura, energías renovables, concesiones de autopistas, compañías aéreas. Ahora bien, muchas de estas cosas que acabo de decir rápidamente, ustedes seguramente las estarán asociando con ni más ni menos que SOCMA. ¿SOCMA qué es? Es el holding, o sea, la nave insignia, como le dicen en el mundo SEO, de la familia Macri, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una manera de estudiar a las mafias, ¿cuál es? Es básicamente estudiar el paquete de negocios que tienen. Las familias mafiosas, tanto en Australia, como en Calabria, como en el norte de Italia, como en el Gran Ducado de Luxemburgo o en la Argentina, tienen casi el mismo paquete de negocios legales. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente una manera de estudiar a la mafia es estudiar el set de negocios legales que tienen. Eso lo entendió muy bien Ramos Padilla en Dolores. Ramos Padilla, que está investigando en una resolución que tiene 1116 páginas. Hay que atravesarla esa resolución. En 1116 páginas estudia 3 grandes maniobras de lavado financiero de guita que sale de la Argentina, pasa a las Islas Comoras en África, llegan a Lis Bancasi de Turquía, hacen una parada en Calabria, una en México, y luego llegan lavados esos dineros a distintas cuentas de Estados Unidos para recalar de vuelta a la Argentina, pero de manera legal, pasada por una lavandería, pasada por lavandina, y por ejemplo el dinero que sale, el dinero que vuelve es menor al que sale. Básicamente porque hay que pagar distintas comisiones. Solo que un dinero ilegal, una vez que está lavado,
básicamente se puede usar dentro de los circuitos públicos. Puedo comprar un departamento, puedo construir un edificio de 25 pisos en Chacarita, o, por ejemplo, qué sé yo, puedo hacer política. Luego, para hablar un poquito de la Argentina ahora, la deuda. El 1 de marzo, ¿qué escuchamos en el Congreso de la Nación? Escuchamos al presidente de la Nación decir que efectivamente iba a empezar una querella criminal en contra de Macri y en contra de parte de su equipo económico, no todo el equipo económico. Y básicamente por el préstamo que la Argentina le solicitó al Fondo Monetario Internacional. Un préstamo de 57.000 millones de dólares. Digamos, yo digo esa cifra y no lo puedo pensar. Digamos, ustedes no sé si logran conceptuarlo. Vuelvo a insistir, 57.000 millones de dólares. Para aprender esa cifra yo la tengo que escribir con todos los ceros para entender de cuánta guita estamos hablando. Bueno, en función del discurso empezó a operar una institución. Esa institución es la Oficina Anticorrupción. Y la Oficina Anticorrupción, ¿qué hizo? Hizo una denuncia penal a Macri y luego a Duhovne, que fue ministro de Hacienda, a Luis Caputo, que fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, y luego a Schwarzenegger o a Sturzenegger, ese que da clase en la University of Columbia, y luego a Sandleris, Guido Sandleris, que fueron los dos presidentes del Banco Central, ¿sí? Bueno, el objetivo de esa denuncia, ¿cuál es? Es básicamente investigar defraudación de la administración pública y malversación de caudales públicos. La deuda que implicó, ya lo sabemos, implicó una transferencia vertiginosa de guita, de capitales, desde el sector público a partes del sector privado. ¿Y la finalidad cuál era? ¿Cuál fue? Apoyar la reelección de Macri. Afortunadamente, no la vimos, no la vimos en marcha esa reelección y en 2019, ¿no? Bueno, la denuncia ¿a qué apunta? Apunta menos al crédito en sí, porque el crédito forma parte de lo que podríamos llamar explicitación de políticas económicas, que a la violación de normas, de procedimientos, tanto nacionales como procedimientos propios del Fondo Monetario Internacional en función de sus propios estatutos. Bueno, esa operatoria básicamente a mi juicio, demuestra una operación mafiosa, una operatoria mafiosa. Se trata de un mecanismo mafioso. Voy a explicar por qué. Bueno, es el mecanismo de lo legal y legal. Es una paradoja del lenguaje la que estoy enunciando, pero es así. O sea, estamos frente a una mafia, a una operatoria mafiosa, cuando aparece un principio lógico que separa y junta lo ilegal y lo legal, ¿sí? Entonces, cuando estamos frente a la dialéctica entre la legalidad y la legalidad. Bueno, cuando estamos frente a esa dialéctica, estamos frente al principio fundante, al principio nuclear de toda mafia y muy concretamente de la 'ndrangheta. Bueno, la ilegalidad, ¿no? La I entre corchetes, legalidad, es el motor del movimiento mafioso. Bueno, en el caso de la deuda, ¿por qué estamos frente a ese principio? Básicamente porque tenemos funcionarios públicos, sujetos legalizados, que operaban en la malla del Estado y sobre todo en el sector de la economía, sujetos que hubieran tenido que servir al interés público, pero que en realidad operaron rompiendo, quebrando, descalabrando normas, rompiendo procedimientos legales propios del Estado argentino. O sea, operaron ilegalmente. Bueno, el préstamo, ¿qué finalidad habría tenido? Habría tenido la finalidad de incrementar las reservas internacionales de la Argentina, pero en cambio se usó para aumentar la ganancia de lo que llamamos especuladores. Bueno, entonces, esos funcionarios legales operaron ilegalmente. O para usar una frase que hoy en día en la Argentina se usa mucho, operaron debajo de la mesa, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron? ¿Qué es lo que descalabraron? ¿Qué es lo que rompieron? Miren, incumplieron 6 preceptos básicos. No le solicitaron al Poder Legislativo la autorización para contraer el crédito. Y básicamente eso significa que incumplieron el artículo 7 de la Constitución Nacional, ¿no? Digamos, más ilegalidad que esta, yo no la puedo encontrar. Luego, no incluyeron el préstamo en la ley de presupuesto, y ahí incumplieron el artículo 60 de la ley 24.156.
No tradujeron ciertos documentos de forma legal, del inglés al castellano. No le solicitaron al Ministerio de Economía un informe de viabilidad. No le pidieron al jefe de gabinete una autorización para dar comienzo a las negociaciones. No le solicitaron al Banco Central un informe para ver qué impacto tenía ese préstamo en lo que se llama la balanza de pagos, ¿no? 6 normas incumplieron. Bueno, es básicamente la operatoria mafiosa de la ilegalidad, de esa ilegalidad de Estado. Bueno, esa frasecita la usó un diputado, desde mi punto de vista, sumamente interesante, que es Leopoldo Moro, ¿no? Habló de ilegalidad de Estado. Bueno, es lo que digo, ¿no? Lo legal, ilegal, por más paradójico que parezca. Ahora bien, los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencias durante el macrismo también desplegaron una ilegalidad legal, un espionaje ilegal de Estado, como efectivamente decía Moró. Bueno, en la Argentina, lamentablemente, cuando se habla de los servicios de inteligencia macrista entre el 16 y el 19, se habla de servicios secretos ilegales. Para mí es un error grande, 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 porque hablar de servicios ilegales implica una comprensión parcial del fenómeno. O sea, si el fenómeno de los servicios de inteligencia fuera una esfera, veríamos solo una parte, diciendo que fueron servicios ilegales. ¿Por qué no son servicios ilegales? Básicamente porque desde la AFI se llevaron a cabo distintos procedimientos, distintas maniobras que llevaron a cabo sujeto legalizado por el Estado, sujeto legalizado por la AFI, pero que operaba de manera ilegal. Y de hecho, por ejemplo, ¿qué hicieron? Investigaron o escucharon a opositores políticos, a periodistas propios, a científicos, a académicos, a hombres de la iglesia, a presos políticos que estaban en sus casas o en distintos penales, al propio Instituto Patria. Bueno, ¿por qué aparece nuevamente ese principio de la ilegalidad ilegal? Porque nuevamente tenemos funcionarios, que son servicios secretos, que operan en la AFI, pero que operan con un principio de ilegalidad. ¿Cuál es el principio de la ilegalidad? Responder a intereses privados, a lo que hoy en día en la Argentina se puede llamar la mesa judicial del macrismo, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos, si ejemplifican algo, ejemplifican el doble Estado oculto, esa realidad secreta que está engarzada dentro de los tejidos del Estado de Derecho, de los tejidos estatales. Bueno, ya quiero sintetizar. Si la mafia en la Argentina llegó a tal poder, a tal nivel de emergencia, ¿sí? A tal nivel de superficie, a haber acumulado un poder tan grande que realmente le condujeron los destinos de un país durante 4 años, para mí eso indica solo una cosa: que en la Argentina la 'ndrangheta y en general las mafias tienen raíces muy profundas. Por más que efectivamente no lo sepamos, no lo hayamos estudiado. Miren, 2 o 3 datos duros. Yo laburo en el CONICET, además de la muy querida Universidad Nacional de General Sarmiento. Cuando empecé a estudiar sobre tema de mafia, me metí en el buscador del CONICET, que es muy fácil. Basta poner CONICET en el Google, basta poner mafias, y ¿saben, por ejemplo, cuánto laburo saltaron? 15 trabajos. Y esos 15 trabajos más o menos se escribieron a lo largo de 100 años. Si uno mira, por ejemplo, el gran cine argentino, hay solo una película de Torre Nilsson, 1972, que se llama Mafia, y que habla básicamente de la Cosa Nostra siciliana que había hecho Pierre Rosario, 1920-1930. Incluso el viejo David Viñas, escribió un par de cuentos sobre Chicho Grande y Chicho Chico en Rosario. O sea, por alguna razón, yo no tengo ninguna hipótesis al respecto, pero por alguna razón, el crimen organizado de raíz italiana, nacionalizado, en la Argentina no se conoce. Le doy otro dato. Miren, en el ámbito del derecho, una disciplina como el derecho, si miramos el derecho penal argentino, no hay un solo código, no hay un solo artículo que haga referencia a la asociación mafiosa, al crimen mafioso, a la violencia mafiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que el fenómeno
Si todo el mundo mañana, si los 40 millones, si los 40 y pico de millones de argentinos y argentinas, o de las personas que vivimos en este querido país, mañana se despierta, nos levantamos, fumamos un cigarrito y decimos, Macri es un mafioso, no le podríamos hacer absolutamente nada en la clave del derecho penal y en la clave de la justicia, suponiendo que, por ejemplo, la justicia argentina funcionara bien, cosa que, digamos, si uno mira Comodoro Pi, no estaría pasando. Con esto no quiero decir que la justicia argentina, qué sé yo, es un queso gruyère, ni mucho menos. De hecho, hay jueces probos, hay jueces éticos, uno es indudablemente Ramos Padilla. Bueno, segundo, el crimen organizado, estatalizado, entre el 15 y el 19, desde mi punto de vista, en la Argentina le lleva una ventaja muy grande a la democracia, a la forma del vivir en común, a las leyes, a los reconocimientos colectivos. Y sobre los fenómenos mafiosos en la Argentina tenemos que precisar nuestro conocimiento, nuestra conciencia, nuestra sensibilidad y también nuestra atención para identificar los ámbitos, los sectores, los intereses, las terminaciones nerviosas que tocan las mafias. Quiero decir que necesitamos crear herramientas conceptuales para identificar las formas de ilegalidad, de legalidad ilegal, que están vigentes en la Argentina. Hice apenas 2 ejemplos, la deuda y los servicios secretos. Y ahora bien, ya, digamos, para terminar, juro, 2 preguntas. La primera, ¿por qué no identificamos los fenómenos mafiosos en la Argentina? ¿Por qué no somos capaces de identificarlos? ¿Por qué esa palabrita se vació de su sentido? Y lo segundo, la segunda pregunta, ¿cuándo se vuelve invisible una conducta? Porque estamos hablando de una conducta, la conducta mafiosa. ¿Cuándo se vuelve invisible la conducta? Bueno, toda conducta que se normaliza, toda conducta que se hace norma en un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible. Bueno, mi hipótesis para debatir acá con ustedes un poquito es que en la Argentina la conducta mafiosa, la conducta andranguetista es invisible, no la podemos reconocer cuando la vemos, básicamente porque se ha normalizado en un ambiente cultural dominantemente mafioso. Bueno, entonces digo, síntesis, me parece que en la Argentina deberíamos empezar a estudiar muy enfáticamente el fenómeno, porque si al macrismo lo seguimos llamando neoliberalismo, que indudablemente es una categoría de la politología nacional pertinente para pensar el fenómeno macrista, y está bien, pero me parece que el neoliberalismo explica solo una parte. Si nos acotamos al neoliberalismo sin ampliar, como le gustaría tal vez decir a Rinesi, los anteojos con los cuales miramos, vamos a tener un problema grave. Y último, ya le dije, en Italia ninguna mafia quiso copar el Estado Nacional. Hasta donde sé, esto ha pasado solo en la Argentina. Ahora bien, si han dado un zarpazo en el 15 y han copado el Estado, de aquí en más, con una deuda fugada, con 57 mil millones de dólares en los bolsillos de muchos sujetos con nombre y apellido, o con sujetos que no tienen nombre y apellido porque operan en cuevas fiscales. Con esa guita, en el 23, ¿qué harán? Hoy Macri ha presentado un libro, Primer Tiempo. Yo la verdad que no lo he podido escuchar porque estaba dando clase en la universidad en formato fotocarnet, como dice Rinesi, pero antes de entrar acá vi un tuit que se lo quiero leer. A ver si lo encuentro, se lo leo. Un tuit de Macri que dice lo siguiente: el kirchnerismo es una expresión final del populismo en la Argentina. Lamento no haber encontrado el camino para evitar este retroceso, pero estoy convencido de que lo vamos a superar en el 2023. Y la Argentina va a entrar en un sendero de crecimiento racional y responsable. Bueno, yo creo que como campo popular, como formas vitalistas humanas del campo popular, digamos, tenemos que organizarnos para que estos tipos no peguen un zarpazo mucho peor que el zarpazo que pegaron en 2015. Bueno, tal vez me extendí un poco mucho, si fui desorganizado les pido disculpas y muchísimas gracias por su atención y por la cortesía. Bueno, tengo la difícil y muy compleja tarea de tratar de... Vos hiciste preguntas al final y yo tengo otras, pero bueno, tengo miedo de quedarme
quedarme corto frente a toda esta intervención tan lunga y tan profunda en conocimiento. Desde que identificase el comienzo de esta mafia, si se quiere, con los albores del Estado italiano, desde la caída de los feudos hasta la unificación del Estado burgués italiano, y todo el desarrollo en lo que es el siglo XIX y siglo XX, has identificado algunas cosas de toda esta cuestión vinculadas a la mafia. Y la gente, mientras hay en medio de una cadena nacional, admitida hace unos minutos, fue sintetizando algunas cuestiones, algunas preguntas vinculadas a esta idea de la mafia y de su inserción en el Estado. Vos en algunos artículos, en algunos trabajos, vinculás esta idea, que se trasluce sobre todo en la gestión de Cambiemos, de que la mafia genera cierto desorden para luego generar un mecanismo de orden. Es decir, vos ponés el ejemplo en algunos reportajes en las diferentes regiones italianas, de mafiosos que van y prenden fuego a un local, y esos mismos mafiosos van a la mañana siguiente y le ofrecen un impuesto como para proteger, y que ese mismo registro, esa misma identificación, funciona políticamente en los términos de la construcción discursiva y de legitimidad de lo que fue, por ejemplo, la experiencia Cambiemos en relación a los 12 años kirchneristas. Una de las preguntas es si se puede graficar, si podés explicar esta idea de desorden-orden. También, cuáles son las potencialidades populares y ciudadanas frente a este complejo panorama estructural institucional que parece invulnerable. Si hay algún curso de acción o cuáles son los cursos de acción potenciales para hacer. Y también qué tipo de relaciones vos vinculaste la idea de que, bueno, la mafia, las distintas mafias tienen un surgimiento más bien rural, agrario, y después se van diversificando, toda la obra pública, en los aspectos judiciales, los deportes, la cultura, pero también qué tipo de vínculo puede tener este tipo de mafias con los poderes judiciales, o incluso con actores tan relevantes como lo son en el siglo XXI, entidades como los organismos financieros de crédito, o los fondos buitres, no sé, o como un actor tan relevante en la política mundial como lo es BlackRock o Templeton o cualquier otro tipo de organismo de esa índole. Estas son, te repito, algunas de las preguntas que surgen. La verdad es que me ha resultado muy complejo tratar de enarbolar. Hay un silencio en el chat bastante pronunciado, y eso habla de la profundidad y de la gran intervención que has hecho en estos minutos, Rocco. Te doy esas preguntas si las querés responder, y obviamente después ya abrimos el juego lo veo a Ricardo, también lo veo a Eduardo, que ha estado anotando muy puntillosamente, para luego ir abriendo el juego a los demás expositores. Bueno, muchas gracias, Juan. Retomo dos cosas, porque me gustaría escuchar más bien a los compañeros y a las compañeras de tu intervención. El contrapunto orden-desorden. Se lo cuento con una anécdota familiar, y luego esa anécdota familiar la voy a trasladar a esa frasecita que decía la pesada herencia, ¿no? Pesada herencia que el macrismo batió el parche, para decirlo peronistamente, durante un par de años. Yo vengo de una familia campesina, de origen campesino, pero mi mamá ha sido maestra durante toda su vida y mi papá era un pequeño comerciante. Y tuvo un pequeño local donde laburaba. En los años 80 lo fueron a apretar, en los años 80 del siglo pasado, yo tenía algo así como 10 años, 11 años, lo fueron a apretar para que pagara, ¿sí? Para que pagara un impuesto mafioso, para que pudiera laburar en un barrio popular, en un barrio de laburantes. Y mi viejo, por alguna razón, mi viejo era un tipo que vinculado con el socialismo italiano, digo, ningún revolucionario, dijo, no, yo soy un laburante, no te voy a pagar nada. Y lo apretaron, este no pagaba, y un día le quemaron el local, se lo quemaron. Y al día siguiente mi viejo fue a levantar la persiana, a organizar un poquito, recuperar la mercadería, y se les presentaron unos muchachos, y se lo cuento porque yo estaba ahí, digamos, no les cuento otro cuento que me contaron. Y ¿saben qué le dijeron? ¿Vos querés laburar acá?
no tenés que pagar el impuesto. O sea, crear el desorden. Y los sujetos que habían creado el desorden, que le habían quemado el local, le propusieron una forma del orden, o sea, que pagara para que efectivamente lo protegieran de sí mismos, de los sujetos mafiosos, crean el desorden para luego ofrecer una forma de orden. Eso me parece que explica la pesada herencia. Digo, el macrismo, ¿qué hizo? El kirchnerismo había hecho todo mal, ¿no? Todo mal contrariamente a lo que habían experimentado las grandes mayorías populares. Digamos, en la Argentina, en diálogo con otras experiencias muy emancipatorias en América Latina, lo que acá Rinesi, digamos, qué sé yo, nos explicó en un montón de ocasiones con la palabrita democratización. Bueno, batieron el parche diciendo que el kirchnerismo había hecho todo mal, en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales, en términos humanistas vitalistas, ¿no? La pesada herencia. Bueno, la pesada herencia, ¿qué es? Crear una forma de desorden para proponer los mismos sujetos que crean discursivamente y psicológicamente también un sentido común de desorden a través de los medios masivos de comunicación. Habrán escuchado que efectivamente la mafia tiene tres dimensiones. La organización de la violencia, la organización de las telecomunicaciones y las comunicaciones y luego la organización de una economía criminal. Bueno, a través de los medios crearon un sentido común que el kirchnerismo había hecho todo mal y que ellos venían básicamente a proponer una forma del orden. Esa es la primera cosa que quería recuperar. La segunda, lo voy a decir con un título clásico leninista. ¿Qué hacer? ¿Qué deberíamos hacer en la Argentina? Digo, puesto que venimos del campo intelectual, del campo académico vinculado con la universidad, del campo científico, del campo popular militante, para empezar diría que deberíamos ponernos a estudiar enfáticamente lo que se produjo en la Argentina sobre el fenómeno mafia y luego ponerlo en diálogo con otras regiones o con otras latitudes intelectuales, geográficas, culturales, donde han estudiado el fenómeno. Italia no es el único. Estados Unidos, digo que no es ejemplo de nada, pero digo, Estados Unidos de América es un lugar donde hubo tantas migraciones como en el Cono Sur. Digo, por eso en la gran literatura argentina se habló siempre de inmigración a partir de 1880. Digo, en el Martín Fierro es la figura de un napolitano que no sabe hablar castellano. Y, por ejemplo, Hernández se mofa de él. Digo, a partir del Martín Fierro hasta más o menos 1955 hubo oleadas y oleadas de inmigrantes, sobre todo hombres, del sur de Italia. Bueno, en los Estados Unidos, la Cosa Nostra es muy conocida, digamos, la ha codificado el Código Penal de los Estados Unidos, pero lo ha codificado también la industria cultural. En la Argentina, el Código Penal Nacional no dice nada de mafia. Si uno mira esa industria cultural que es el cine, Torre Nilsson. Digo, en la literatura, pocas cosas. Digo, entonces deberíamos empezar a estudiar enfáticamente el fenómeno mafia, viendo, digamos, cuál es la especificidad de cada uno. Si sos un psicólogo, pensar la psicología mafiosa. Si sos Zaffaroni, estudiar, qué sé yo, las codificaciones de los delitos mafiosos en otros códigos penales. Si sos un politólogo o politóloga, qué sé yo, ampliar las categorías ¿cómo se dice?, del neoliberalismo. Si sos economista, ver finalmente el diálogo permanente entre lo legal y lo ilegal, y finalmente crear una nueva forma reflexiva, que yo no sé cómo llamarla: sociología de las organizaciones, sociología de la mafia, filosofía de la antimafia, pero hay que crear de alguna manera una nueva sensibilidad para entender el fenómeno. Miren, hago un último ejemplo porque no quiero hablar más. Hasta tanto el feminismo no nos habló, no puso una palabrita que es femicidio, no entendíamos que la violencia sobre las mujeres era un fenómeno sistemático, ¿no? Entonces, digo, hay que rellenar la palabra mafia, o hay que vaciarla de su estereotipación, hay que rellenarla de sentido social, histórico, político y cultural, y luego, qué sé yo, empezar a sensibilizar lo que llamamos el campo popular. Hay que volverla una bandera de lucha. Digo, cuando Maradona se murió, se volvió bandera de lucha. Apareció en la barricada de París.
aprovechando que hablamos de la comuna. Bueno, hay que volverla también bandera de lucha y defensa del campo popular para entender el enemigo al cual nos estamos enfrentando, que realmente es un enemigo muy, muy, muy peligroso. Digo, si sos capaz de hambrear, de destruir a un pueblo sin ningún miramiento, digo, un poco de poder tanático, un poquito mucho de poder tanático lo concentrás, y estos tipos no se han ido. Además, tienen vínculos con los grandes poderes de este país, con la oligarquía. Digo, Franco Macri, ¿con quién se casó? Yo todavía no me casé con Blanco Villegas, estoy esperando, digamos, casarme con una señora de doble apellido. Digo, ¿por qué un señor como Franco Macri, que nos hizo creer en una autobiografía que escribió y que publicó, creo, Sudamericana o Planeta, ahí por los años 90, y hay toda una serie de fotos donde se abraza con Juan Pablo II, con Kennedy, con Trump, qué sé yo, con todos los presidentes habidos y por haber en el mundo? Bueno, en esa autobiografía, que por cierto no había escrito él, sino una periodista de la cual no recuerdo el nombre, que decía que había venido, luego de la caída del fascismo, luego de la implosión del fascismo en Italia, había venido a la Argentina y había construido la Argentina, que era un self-made man, que no tenía, por ejemplo, vínculos sociales, vínculos políticos, capitales simbólicos, capitales culturales y capitales, o sea, guita, y se casó de buenas a primeras con una señora de doble apellido. Yo vivo en este país desde hace 20 años y todavía fumando espero, digamos, como decía el tango. No me quiero casar con una chica que tenga doble apellido, pero quiero decir efectivamente que estos muchachos habían llegado a la Argentina luego de la caída del fascismo con muchos vínculos a través de la Embajada de Italia, del Consulado de Italia, que son dos expresiones del fascismo más recalcitrante y de la derecha italiana hoy en día también, y efectivamente de que tenía muchos vínculos acá con los poderes fácticos. Digo, Giorgio Macri vivió acá 25 años en la Argentina. ¿Qué hizo ese señor? No sabemos absolutamente nada. Sabemos que fue un empresario fascista, exitoso, que tuvo, por ejemplo, la concesión del Correo del Lazio, o sea, de la región más importante de Italia. El Correo es una figura recurrente de la familia Macri, y que, por ejemplo, vino a la Argentina y construyeron este país. Bueno, en fin, quiero decir, hay todo un entramado de alianzas de clase que están vigentes y que efectivamente a estos tipos lo han llevado a conducir el destino de un país con una organización política que llamamos Alianza Cambiemos.